Hay sucesos en la vida que no tienen explicación razonable. Sin embargo, pueden cambiar nuestra manera de vivir y percibir las cosas. Un acontecimiento, una coincidencia, una experiencia o incluso algo milagroso. Las cosas buenas y malas siempre tienen un qué y un para qué. Escucha este podcast donde hablaremos de diosidencias, eventos irrazonables que no tienen lógica. ¿Qué tal? Bienvenido a un episodio más de Diosidencias. Estoy muy contento de que tomes el tiempo para poder estar aquí escuchando una historia más. En esta ocasión tenemos una invitada desde Costa Rica. Ella es Adri y ha hecho el tiempo para poder compartir una historia el día de hoy. Hola Adri, ¿cómo estás? Bienvenida a Diosidencias. Hola Cris, pura vida. Muchas gracias por la invitación. Gracias a Dios, todo bien por acá. Me da gusto que hayas hecho un espacio y un tiempo para poder estar con nosotros grabando. Sé que no habíamos podido coincidir mucho, nos costó bastante, pero bueno, ya estamos aquí grabando este episodio para la gente que nos escucha, que siempre es un cariño poderlos saludar y poderles compartir una historia más. Así que Adri, el tiempo es todo tuyo. Adelante con esa diosidencia. Bueno, muchísimas gracias Cris, nuevamente. Vieras que cuando supe de este proyecto, bueno, me encantó. Lo supe por una amiga y lo comencé a escuchar y verdaderamente creo que necesitamos muchísimo este tipo de historias. Hay muchos testimonios, hay muchas experiencias de vida que he escuchado y cuando supe del proyecto y entendí lo que era, yo me cuestioné si yo podía participar, incluso lo puse en duda, te cuento, porque definitivamente en mi vida, como sé que en la de todos hay claras evidencias de la mano de Dios actuando y guiándonos en muchas áreas, pero yo pensaba, por mucho tiempo tenía en mi mente de que yo no tengo ese tipo de testimonio que he escuchado de otras personas como testimonios muy fuertes o muy marcados, ¿verdad? Como por ejemplo, no sé, de haber tenido algún accidente grave y que luego me encontré con Dios, o que tuve algún tipo de vicio y estuve fuera de la iglesia. Mi tipo de testimonio no va desde esa perspectiva, va más bien de una perspectiva totalmente opuesta, y es que he vivido una vida muy tranquila, una vida buena, una vida como muy estable y nunca me han pasado ese tipo de cosas. Entonces, decido contar esto porque quizá alguna de las personas que esté escuchando estos podcasts piensa igual que yo, ¿verdad? Y al escuchar tantos testimonios, tantas cosas tan bonitas, tan impactantes, quizá a veces nos cuestionamos y nos ponemos a pensar que nuestra vida pueda ser un poquito aburrida o que nuestra vida no tenga ningún tipo de diosidencia, ¿verdad? Entonces, si alguien que está escuchando esto se siente así o piensa que tal vez, no sé, no tiene como un sentido su vida, yo quiero contarles hoy que si hay algo siempre que pueden contarle a los demás. A veces nuestra vida se torna muy monótona y ahí es donde nos perdemos y nos alejamos, ¿verdad? En la monotonía. A veces también estamos tan seguros en una zona de confort y me viene a la mente este versículo que dice que el que cree estar firme, mire que no caiga. Y yo creo que esa fue mi experiencia, estar en una zona de confort, estar tranquila, tener una vida pues común, normal y creer que estaba bien, ¿verdad? Les cuento que hace 10 años, más o menos, en mi iglesia, en la zona de mi iglesia, se empezó un proyecto muy bonito de un coro. A mí siempre me ha gustado muchísimo la música, he estado siempre muy relacionada a eso. Y cuando inició este proyecto, realmente fue algo bastante grande, bastante lindo para la zona acá. Y ahí en ese proyecto me volví a encontrar con una vieja amiga que tenía un montón de años de no verla. Ella entró al coro también, nos reencontramos y fue como muy bonito volverla a ver después de tantos años. Y ahí como que se reconectó la amistad. Y por cierto, hoy ella es mi mejor amiga. Pero en esa época recuerdo que adicional al coro comenzamos un ministerio muy bonito con otra amiga. Entonces las tres cantábamos juntas
íbamos a iglesias, ¿verdad? Nos invitaban a diferentes actividades y en algún momento de la amistad y también por cosas de la vida, nuestra otra amiga se alejó un poquito, ¿verdad? Y al final solo quedamos ella y yo. Mi amiga, mi mejor amiga se llama Rebe y al final solo quedamos Rebe y yo. Entonces nosotras seguimos con el ministerio, ¿verdad? Y seguíamos cantando, visitando iglesias. Fue una experiencia verdaderamente linda porque ahí crecimos muchísimo musicalmente también. Estábamos metidas en el coro, ahora también visitamos iglesias nosotras en nuestro ministerio, ¿verdad? Y Dios comenzó a utilizar ese ministerio para hablarnos, para que pudiéramos crecer en muchas áreas. Y resulta que en ese mismo espacio de tiempo sucede que yo comencé también a tener una lucha espiritual en mi vida. Estaban pasando muchas cosas en ese momento. Estaba yo como en esa famosa crisis existencial de la vida, ¿verdad? En la que no sabes cómo para dónde ir o no sabes qué quieres en la vida, ¿verdad? Y estaba yo también con este sentimiento que les decía al inicio de que tal vez no tenía como algo impactante en mi vida que estuviera pasando, ni ningún motivo específico, especial. Me viene también ahorita a la mente pensamientos que tal vez tuve en ese momento de que muchísimas personas, y especialmente dentro de la iglesia, hacen cosas que son muy admirables, como por ejemplo personas que arman ministerios de sostén propio. Uno a veces se imagina como una vida ideal yéndose de misionero fuera del país natal de uno, ¿verdad? Porque tal vez eso es lo que muchas personas yo vi que hacían y las llenaba y les daba un propósito de vida muy importante. También yo me estaba topando en ese momento de mi vida con que elegí mal mi carrera. Me di cuenta de cuál era mi vocación, pero me sentía como que ya era demasiado tarde para volver y empezar de nuevo. Entonces eran como muchas cosas que me estaban pasando y en ese mismo momento Dios estaba dándonos muchas enseñanzas a través de ese ministerio, ¿verdad? Que estábamos comenzando a crear. Recuerdo que en esos años, en mi incertidumbre de vida, ¿verdad? También pasó otra cosa y fue que inicié una relación muy dañina con un hombre, que eso fue algo que yo quise ignorar, que estaba mal, pero en el fondo sabía que eso estaba mal, que no era una relación agradable a Dios. Y yo siempre, Cris, vieras que desde chiquitita siempre fui como el tipo de persona o el tipo de niña que creció como queriendo hacer las cosas bien. Entonces, siempre quería ser buena, siempre quería hacer todo bien. Nunca fui como muy tortera de chiquitita, nunca, o sea, como que era la niña buena, ¿verdad? Por eso también les decía que estaba viviendo un momento de zona de confort en la que yo decía, bueno, yo estoy bien, yo soy buena, yo voy a la iglesia, trabajo en la iglesia, hago cosas para la iglesia, estoy relativamente bien, es una vida como muy estable, pero al mismo tiempo muy monótona, ¿verdad? Entonces me acuerdo que yo siempre en mi mente tuve hacer las cosas bien, sabía lo que era lo correcto y procuraba hacerlo, por supuesto que me equivocaba y demás, pero en términos generales siempre actué bien, ¿verdad? Delante de los demás. Sin embargo, eso era como también un engaño a mí misma porque no estaba realmente teniendo una relación íntima con Dios, sino que ya todo se había vuelto tan natural, tan normal, pero no estaba como esa llamita de cuando uno está enamorado de Dios, ¿verdad? Entonces resulta que pasa esto, me meto en una relación que fue muy dañina para mí. Y bueno, ese ministerio que yo inicié con Rebe, Dios lo comenzó a utilizar para hablarme de muchas maneras y también para llamarme y para llamarme la atención incluso. No sé si ustedes conocen este mensaje a las iglesias. En Apocalipsis 2 viene el mensaje a la iglesia de Éfeso. Me gusta muchísimo ese mensaje porque ahí se dice como unas cosas muy bonitas, pero luego viene como una llamada de atención de Dios, ¿verdad? Que dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y recuerdo que eso fue exactamente lo que a mí me pasó. Me acostumbré tanto a una vida como tan
estable en muchas áreas que me olvidé de mi primer amor y me olvidé de lo que era verdaderamente importante, lo que nos sostiene, lo que nos mueve, que es Dios. Entonces fue una experiencia muy real para mí ver cómo Dios estaba hablándome y llamándome, pero yo no quise escuchar y por mucho tiempo ignoré esa voz del Espíritu Santo hablándome y llamándome. Y a veces también me identifico un poquito con esta parábola de la moneda perdida, porque estando yo dentro de la iglesia, o sea, no necesité irme y salirme y no sé, estar metida en algún vicio o estar lejos físicamente de la iglesia, sino que dentro de la misma iglesia yo estaba así como la moneda perdida. Y pues Dios en su misericordia un día me sacó de esa relación y en ese momento mis ojos fueron verdaderamente abiertos y pude entender muchas enseñanzas que Dios me estaba dando, muchas llamadas de atención que me había dado. Y realmente menciono también el tema del ministerio con Rebe, porque eso también ayudó muchísimo a que yo pudiera salir de alguna manera de esa relación. Hoy por hoy yo puedo identificar que esa fue mi mejor historia de amor, me gusta llamarlo así, porque vi el amor de Dios hacia mí y cómo Él tuvo muchísima paciencia, muchísimo amor y muchísima delicadeza a la hora de hablarme y de llamarme y de atraerme hacia Él de nuevo. Y creo que hoy en día Dios hace eso con todos nosotros, ¿verdad? Él desea que estemos a sus pies y Él nos llama, pero Él espera que nosotros le abramos la puerta, ¿verdad? Él no entra así de buenas a primeras, Él espera que también haya una intención de parte nuestra y que también le podamos abrir la puerta de nuestro corazón para que Él sea el primer amor en nosotros. Esa lucha espiritual que yo estuve viviendo sin darme cuenta fue ganada por Dios. Dios continuó utilizando el ministerio musical para que Rebe y yo creciéramos en muchas áreas. Dios también utilizó esta amistad y me enseñó muchísimo Dios a través de esta amistad y me sigue enseñando. Pude entender a la perfección este proverbio que dice que quien encuentra un amigo encuentra un tesoro. Pude entenderlo perfectamente a través de esta amistad y de ahí en adelante, Cris, vieras qué increíble, porque a cada lugar al que íbamos, a cada lugar al que nos invitaban a cantar, siempre había un mensaje muy claro y muy directo de parte de Dios hacia nosotras. Y era algo que de verdad nos maravillábamos. Cuando íbamos a algún lugar pasaba algo, ¿verdad?, que nos enseñaba, Dios nos daba una lección de vida o tal vez el sermón que se predicó y nosotras, yo me acuerdo que nosotras nos volvíamos a ver y las dos habíamos entendido como lo mismo, era como, ¿usted escuchó eso? O sea, de verdad que nos dábamos cuenta cómo Dios nos estaba hablando muy audiblemente a través de tantos temas, tantas enseñanzas que tuvimos y hemos crecido muchísimo. Han sido 10 años en los que de verdad yo he visto muchísimo crecimiento en mi vida. Me acuerdo que eso fue como muy maravilloso para mí porque, como les decía al inicio, o sea, no es el tipo de testimonio así como que, uy, wow, qué cosa más impresionante, pero para mí eso es como el testimonio más grande que me ha pasado porque vi cómo Dios me rescató de una mala situación, vi cómo Dios estuvo llamándome y cómo también es increíble que a veces nosotros pasamos años de nuestra vida creyendo que somos buenos, pasamos creyendo que estamos cerca de Dios y realmente eso me sucedió a mí. Yo pensaba que yo estaba bien, que yo era buena, que yo procuraba hacer las cosas bien, pero verdaderamente hasta ese momento y a través también de ese ministerio musical fue cuando verdaderamente comencé a conocer a Dios. Yo me acuerdo perfectamente del momento y el lugar, incluso en el que yo comencé a orar más y aprendí a orar, porque antes era algo tan superficial en mi vida. Orar o leer la Biblia era algo como muy transaccional, como un check en el día, pero comenzó a ser verdaderamente una necesidad. Comenzó a ser también algo que me daba placer y deleite
¿verdad? Y aprendí a orar, aprendí a acercarme a Dios, a buscarlo constantemente y hasta la fecha, todos los días buscar a Dios es mi motor, que digamos, uno es bien consciente que hay días de días, ¿verdad? Hay momentos en los que me pasó muchísimo tiempo en que yo salía tan en carrera y hacía las cosas tan en carrera en el día, que el trabajo, que los afanes diarios, ¿verdad? Y se nos olvida dedicar ese tiempo especial en la mañana, ese tiempo especial en la noche para encontrarnos con Dios. Y comencé a tener mayor conciencia de lo que es tener una verdadera relación con Dios. Cuando esto me pasó a mí, yo entendí que esto es algo que le pasa a muchas personas, ¿verdad? Quizá algunas de las personas que están escuchando esto han vivido como yo, en una zona de confort. No pasa ni un testimonio, entre comillas, ¿verdad? Ningún testimonio como muy guau, pero tampoco estamos mal. Entonces estamos ahí, como dice también en uno de los mensajes a las iglesias, estamos ahí tibios, ¿verdad? Y creemos que ese estado ahí está correcto. Y a veces no nos damos cuenta de que creemos ser buenos aunque nos mantengamos en la iglesia. Y no digo que eso esté mal, eso está excelente y eso es un gran instrumento y un gran avance poder estar dentro de la iglesia y estar activos, pero en realidad a veces creyendo o aparentando estar cerca de Dios, en realidad nos encontramos muy lejos, así como la iglesia de Éfeso que dejó el primer amor, ¿verdad? Eso es importantísimo poder identificarlo en nuestras vidas. No necesitamos que nos pase un testimonio maravilloso o algo muy radical en nuestra vida. No necesitamos llegar a tocar fondo tampoco. A veces he escuchado esta frase que dice que nadie escarmienta por cabeza ajena, porque a veces esperamos, no sé, muy inconscientemente esperamos que suceda algo, ¿verdad? Que nos mueva, que suceda algo que nos lleve a la acción en la vida y que nos reviva también. Y creo que eso no es necesario que tengamos ese tipo de experiencias tampoco en nuestras vidas, como de haber estado lejos de la iglesia o cualquier otra cosa por ese estilo. Lo que es necesario es que cada día podamos ir a Dios en oración. Y quisiera invitarlos que cuando oremos siempre podamos pedirle a Dios que escudriñe nuestro corazón y que lo limpie, porque muchas veces en el trajín de cada día quizá hay cosas que se nos van, hay cosas que no logramos identificar, hay incluso pecados que quizá no confesamos porque no tenemos una conciencia clara de ciertas cosas que no le agradan a Dios, así que es necesario que podamos ir a Dios constantemente y pedirle que escudriñe nuestro corazón, porque nuestro corazón es engañoso, porque nosotros mismos lo podemos conocer con seguridad, pero Dios sí lo conoce y Dios lo puede limpiar, Dios lo puede restaurar y desea cada día atraernos hacia Él, ¿verdad? Yo con esta historia, Cris, quería pues también dejar un mensaje en el corazón de todos de que podamos estar siempre a cuentas, ¿verdad? Con Dios. Y como les decía, si quizá alguno de los que escucha esto ve que su vida se parece un poco a la mía en ese sentido, ¿verdad? De que estamos bien, todo está en orden. Realmente ahí también es donde tenemos que ponernos a analizar, ¿verdad? ¿Qué es lo que yo estoy haciendo? ¿Hacia dónde me estoy moviendo? Yo tuve ese momento de quiebre en mi vida en el que quizá yo estaba en un momento de crisis existencial, ¿verdad? En donde había muchas dudas en mi cabeza. Yo podría identificar de esto que les acabo de contar dos cosas muy hermosas que creo que son esas diosidencias que me pasaron a mí. Y es ver cómo Dios es paciente al enseñarnos y es paciente al esperar por nosotros, ¿verdad? Y así fue Dios conmigo. Y utilizó a Rebe también para que pudiéramos tener juntas un crecimiento. Ella tiene un testimonio muy precioso también por su lado, pero ambas coincidimos en ese momento de la vida y Dios hizo que nos volviéramos a encontrar, ¿verdad? En ese proyecto de coro, utilizó ese momento de nuestras vidas y puso ahí
esa diosidencia tan bonita de esa amistad. Y realmente hay muchísimas cosas paralelas que podría contar que pasaron en este espacio de tiempo. También conocí otras amistades preciosas, crecí en muchísimas áreas, ¿verdad? No solamente lo emocional y lo espiritual, pero creo, Cris, que Dios utiliza muchísimo también la amistad. A veces puede ser que nos sintamos solitos en nuestro crecimiento espiritual, pero siempre Dios pone personas muy importantes, muy especiales, que nos dan alguna palabra de aliento, que nos guían, que nos llaman la atención también, y todo eso es necesario. Y Dios ha dejado a las amistades también para eso, ha dejado a nuestra familia también para nuestro crecimiento. Ese es un mensaje que quería hoy compartir con ustedes, que podamos tomar conciencia de cómo está el estado de nuestra vida, ¿verdad? Y entregarle a Dios cada día nuestros pensamientos, nuestra vida, y que podamos hacer de eso nuestro pan diario. Esto es lo que tenía por contarles hoy. Espero que alguno de los que esté escuchando esto pueda haberse sentido identificado y buscar en Dios todas esas respuestas, que Dios está muy dispuesto acompañándonos en ese crecimiento. Gracias, Adri, gracias. Qué bonita historia. Y sí, muchos pueden llegar a pensar que es un poquito diferente el giro, ¿no? Pero al final de cuentas, lo que tú decías, las formas en cómo ese ser superior que nosotros llamamos Dios trabaja son formas increíbles y son formas en las que no nos imaginamos que se van a dar las cosas. Desde el momento que tú te reencuentras con esta amiga, ¿por qué en ese momento? ¿Por qué en ese lugar? ¿Por qué en ese coro? Que en ese momento ni cuenta te diste, pero habían cosas que estaban pasando en tu vida que necesitaban ser atendidas y solo alguien que conoce todo tu corazón y tu mente sabía cómo podía llegar de una manera que tú también pudieras sentir esa transformación y que pudieras vivir ese cambio. Las cosas que pasan en nuestra vida nunca son coincidencia. Yo siempre digo que conocer a una persona, no sé, en el transporte público o de repente estar en una situación que a veces no nos esperamos o conocer a alguien en el trabajo, cosas así, no pasan por casualidad, siempre cumple un propósito mayor y debemos estar atentos a esas situaciones. Igual dijiste algo importante. Muchas personas pensamos que no tenemos diosidencias, pero desde que arrancó este proyecto me he dado cuenta que sí. De hecho, el proyecto arranca cuando yo escuché la diosidencia de alguien más, luego encontré el término, hice una mezcla, pero en mi vida yo sentía que no tenía diosidencias. Empecé a buscar y dije, pues realmente el hecho de estar vivo y estar en ese proyecto ya es una diosidencia porque hay algo más, hay un propósito y como te mencionaba antes de empezar, hay muchas personas que escriben y dicen, escuché el capítulo correcto en el momento correcto. Entonces, espero que Dios pueda seguir obrando, que pueda seguir utilizando este medio para llegar a más personas y te agradezco por haber abierto tu corazón y compartir. Que aunque a veces nos sentimos cómodos y seguros que estamos todo bien, que somos personas que no rompen ningún mandamiento y que son perfectas, ahí es cuando hay que tener cuidado porque debemos dejarnos trabajar y debemos soltar para que Dios pueda usarnos aún más. Si ya estamos con Dios, pues hay que dejarnos usar con Él para poder servir porque todos llegamos a esta vida con un propósito que es el de servicio y compartir con otros. No sé si para ir terminando quieras dejarnos alguna frase o alguna reflexión cortita con tu capítulo que recordemos. Claro que sí, Cris. Algo que quisiera dejar es este versículo de Job 42:5, que dice, de a oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Creo que muchas veces en ciertas etapas de nuestra vida nos pasa esto. Creemos conocer a Dios, creemos estar bien, pero realmente no conocíamos quién era Dios. Cuando nuestros ojos son abiertos y ven claramente la bondad, la misericordia de Dios, creo que ahí es donde se comienza a generar un verdadero cambio. Así que los invito a que podamos decidir todos los días conocer a Dios un poquito más, porque Él es una fuente inagotable de amor, de misericordia y de perdón para cada uno de nosotros. Así que estemos a cuentas con Dios y estoy segura que todos los que están escuchando también tienen algo maravilloso que contar. No pensemos en nuestra vida no hay nada que contar, que como decías, Cris, hasta el hecho de estar vivos, eso ya es para contarlo, ¿verdad?
y recordemos que todos somos un testimonio vivo para el mundo. Vivamos como testimonios de Cristo. Así que, pues nada, muchas gracias de nuevo y espero de todo corazón que este mensaje pueda llegar a alguien en el momento indicado, en el momento correcto, como mencionabas, ¿verdad? Y que pueda ser para la gloria de Dios. Gracias, Adri, gracias. Sí, así va a ser. Va a llegar a la persona correcta y esperamos que cada episodio pueda seguir llegando a esas personas que lo necesitan escuchar en el momento adecuado. Te agradezco por compartir tu historia y también te invito a ti que nos estás escuchando que nos escribas. Adri nos escribió, pudimos coordinar, por eso estamos compartiendo este episodio, pero te invito a que tú también puedas hacerlo porque de seguro tienes una diosidencia que puede llegar a inspirar o ayudar a alguien más en su vida. Puedes escribirnos a diosidencias.podcast y con gusto vamos a responderte a la medida de lo posible. También te invito a seguirnos en Spotify, en Apple Podcasts, YouTube Music, Amazon Music y en las diferentes plataformas donde puedes escuchar Diosidencias, a que nos sigas, a que nos escuches, a que nos compartas y, ¿por qué no?, nos regales una calificación porque eso nos ayuda a poder alcanzar más personas. Adri, muchísimas gracias por tu tiempo, por este espacio, por tan linda historia que sin duda va a marcar la diferencia en Diosidencias y va a llegar a las personas adecuadas. Te mando un abrazo, dejo la invitación abierta para cuando gustes compartir otra historia y no queda más que despedirnos. Hasta la próxima. Bye. Muchísimas gracias. Chaito. La vida está llena de milagros, casualidades, de coincidencias y de eventualidades que están al control de un ser superior. Diosidencias, eventos irrazonables que no tienen explicación lógica.